Grupo uno nos comparte la presentación, por favor. Sí, déjanos un momentito, por favor. Gracias, Amber. Hola, buenos días. Eh, Puedes hacer para la izquierda. Somos el grupo uno que está conformado por los estudiantes Valentina Zúñiga, Paula Aguirre, Stephanie Lincango, Dana Bustamante, quien les presenta González Alejandro, Jovelyn Rosas y Steven Verde Soto. La semana uno consta de los conceptos básicos para el desarrollo de las habilidades del pensamiento. Digamos que es como una clase piloto. Y en la introducción nos habla de ser analíticos y creativos con aquello que nos concierne en lo que tiene que ver con el pensamiento. Es una habilidad que se desarrolla prácticamente toda la vida. Algunas habilidades se activan automáticamente y tenemos que aprender a utilizarlas en nuestro entorno. Bueno, y para empezar tenemos que tomar conciencia y preguntarnos, ¿qué conocimientos tenemos acerca de la forma de mi pensar? ¿Cuáles son las actitudes y cuáles son las actitudes que asumo cuando tengo que pensar eh, y cuáles son las habilidades del pensamiento que estoy poniendo a práctica en mi día a día? Y nos preguntamos, ¿para qué aprender a pensar? Pues desde una perspectiva humana, nosotros tenemos que aprender a pensar para tomar unas buenas decisiones, expandir nuestra mente y luego contraerla para encontrar las mejores soluciones a nuestros problemas o cuestiones que nos hagamos al día a día. Por ejemplo, trabajar en equipo, tomar iniciativa, tomar decisiones y resolver problemas. Estas son las habilidades del pensamiento. A través del tiempo hemos encontrado que hay tres procesos: el origen, el desarrollo y la madurez. En el origen, nosotros tratamos de buscar la manera de propiciar una habilidad X, a través de la buena estimulación. En el desarrollo, se logra vigilando la práctica día a día y usándola constantemente vamos a poder desarrollar la habilidad y poder llegar a una parte donde podamos mecanizarla, automatizarla en nuestro cerebro y ya no tener que estar pensando qué deberíamos de hacer, sino que ya nuestra mente lo hará automáticamente. Y la madurez se logra promoviendo y puliendo las destrezas, las habilidades, principalmente a través de la transferencia de pensamientos. Gracias. Bueno, muy buenos días con todos. Mi nombre es Steven Verde Soto y me toca la semana 2 las reglas y el procedimiento para crear las mismas. Antes de empezar a ver el procedimiento para crear las reglas, primero hay que definir qué son las reglas. Las reglas no son nada más que normas que regulan cierta parte de una sociedad. Puede ser un país, como también puede ser las reglas que existen dentro de un hogar, las reglas que existen dentro de un grupo de amigos. Son diversos entornos donde que se aplican reglas de diversas magnitudes. Y ahí tenemos las características de las reglas. Como dije, las reglas son definidas, van definidas para quienes están escritas, también a qué grupo están dirigidos. También las reglas tienen que ser precisas y claras para entenderlas y saber cuándo aplicarlas. También tenemos las reglas que deben tener un deber obligación. ¿Qué quiere decir? Que las reglas deben plantear qué cosas se debe hacer para estar de acuerdo a la regla. También debemos definir en la regla que tiene un propósito. ¿Qué quiere decir? Que la regla está definida para qué se usará. Puede ser para cómo vaya un grupo vestido, qué alimentos se comerá una semana, cómo se conduce, cómo se maneja, dependiendo a qué sea dirigida la regla. Y ahí tenemos los tipos de reglas. Tenemos las reglas gramaticales, que son las reglas como se escribe, qué signos de puntuación se usan en diversas situaciones. Tenemos las reglas de cálculo.
Las reglas de cálculo se usan en las matemáticas, en la física, nos dice qué procesos usar a partir de ciertas situaciones que se presenten. Tenemos las reglas de juego que se usan en los deportes, por ejemplo en el fútbol, de cuántos jugadores se usa, cuándo es tarjeta amarilla, cuándo es tarjeta roja, cuándo es una falta, y así sucesivamente. Tenemos las reglas jurídicas, las cuales son qué sucede si una persona roba, qué sucede si una persona mata, qué cargos se les da por realizar diversas acciones. Tenemos las reglas de tránsito, las cuales nos regulan la forma de conducir, de cómo manejamos en diversas situaciones y así sucesivamente durante lo que es la conducción. Y ahí tenemos procesos para elaborar una regla. Tenemos que definir el propósito. Al definir el propósito, lo que hacemos es ver para qué nos va a servir esta regla. Puede ser para regular la forma de vestimenta, la forma de habla, dependiendo de nuestra necesidad. Y ahí tenemos que identificar las variables o características. Una variable podría ser el tipo de ropa que use y una característica podría ser un color definido. Por ejemplo, puede ser una ropa negra, pero no está definido el tipo de ropa. Puede ser una chompa, una camisa, un buzo. Y ahí tenemos analizar para quién está dirigido. Esto es ver a quién se aplicará la regla. Si se va a aplicar a niños, adultos, a qué sector, a una institución, a un país, a un cantón, dependiendo a quién se dirigirá. Y ahí tenemos que la cuarta parte es formular la regla. Cuando se formula la regla es que se redacta la regla totalmente para que sea comprendida y entendida. Y cinco, revisamos y vemos si que la regla está completa, si no tiene ambigüedades, si contiene todos los pasos para elaborarla. A continuación, mi compañera. Buenos días con todos. A mí me tocó exponer sobre la semana 3 y 4. Les voy a empezar a explicar lo que se trató en la semana 3, que es sobre objetivos específicos y generales. Un objetivo es aquel que nosotros damos a definir nuestros propósitos, nuestras intenciones y nuestras metas. Con esto, los objetivos específicos y generales normalmente se los utiliza en proyectos o en algunas cosas. Los objetos específicos y generales normalmente tienen verbos infinitivos. El objetivo general se utiliza normalmente en investigaciones para relacionarse sobre algún tema, sobre algún mediante y expresar claramente sobre cualquier tema entendido, sobre el conocimiento que se tiene la persona. El objetivo específico son los pasos para tener el objetivo principal, dar a iniciar con un tema claro, tener cosas consecuenciales y ser factibles. Así como lo logra también el objetivo general, dar a entender sobre el tema que se está tratando, pero de manera específica. Ahora les voy a dar sobre la semana 4, que es considerar las alternativas. Es aquella que nos permite dar explicaciones o sobre, o también las acciones, opciones que se puede tener sobre un posible hecho o situación. Como por ejemplo, podríamos dar sobre las personas que usan sustancias psicoactivas, como puede ser el usar el patrón conductual asociado o beneficiado entre eh, sustancias que pueden ser placenteras y no saludables en esta vida. Estas sustancias pueden ocasionar, en cierto caso, la pérdida de memoria, los problemas en su aprendizaje, pueden causar consecuencias a corto y largo plazo, no son muy factibles para las personas. O a su vez las personas que tienen un buen hábito saludable, una vida saludable, comen saludablemente, realizan actividades físicas, estas personas podrán tener un buen estado físico y una buena participación mental, como puede ser tener mejor forma de pensar, tener mejor forma de ver las cosas. Y eso, muchas gracias. Muy bien, chicos. ¿Hay alguna pregunta, inquietud para los compañeros? Sí, una pregunta para cualquiera. ¿Las reglas tienen o no tienen que ir definidas a un grupo específico de personas?
¿Algún compañero que pueda responder? En mi opinión, yo diría que sí, ya que si no se define a quién va dirigida, no tendría sentido establecerlo. Muy bien, chicos. ¿Alguna otra inquietud? Ok. Vamos a continuar con el siguiente grupo, chicos, por favor. Muy amable, gracias, chicos. Vamos con el grupo 2. ¿No hay grupo 2? Vamos, grupo 3. Ya le compartí el archivo. Gracias. Buenos días, compañeros, ingeniero presente. Hoy vamos a hablar, mi grupo y yo, sobre los temas que hemos visto en esta semana de clases. Los integrantes que tenemos sería Mauricio Rivadeneira, Alejandro Barriga, Lisandro Boaquiza, Sebastián Vizcarra, Elvis Muyulema, Eduardo Pacari y mi persona, José Macías. A continuación, los compañeros van a redactar sobre lo que sería las variables y reglas, qué pasaría entre la memorización y el razonamiento, qué diferencias hay, y entre otros temas. El compañero va a explicar a continuación qué es la memorización y el razonamiento. Creo que no se encuentra presente el compañero, bueno, lo voy a explicar yo. Que lo que entendemos de memorización y razonamiento sería que la memorización no es algo que sea factible. ¿Por qué? Porque si nosotros memorizamos información importante, a cabo de un tiempo determinado se nos puede borrar de la memoria. Como por ejemplo, si estamos en un examen, solo estudiamos por ese examen por un corto tiempo y no razonamos qué hay que hacer o qué no hay que hacer. Solo vamos a hacer el examen y no entender nada y después de cierto tiempo ya se me olvidó. Por eso mejor se aplica el razonamiento. ¿Qué diferencia hay? Es que el razonamiento te ayuda a comprender con tus propias palabras ese tema en específico. Por ejemplo, como vimos en el video de esa semana, ahí explicaba cómo se lo puede poner en práctica y se lo puede poner en práctica ya desde pequeño, desde la escuela, que si a los niños pequeños los ponemos a razonar en vez de a memorizar, va a tener mejor desarrollo en su vida. ¿Por qué? Porque va a razonar rápidamente y puede tomar decisiones eh, más más complicadas en corto plazo de tiempo, no como, digamos, como nosotros que solo memorizamos y no razonamos correctamente. Gracias. El otro tema sería las variables y reglas. Buenos días, profesor y compañeros. Lo que les voy a exponer será sobre las variables y reglas. Ah, lo que podemos decir sobre las variables en el contexto de la vida cotidiana es que una variable es cualquier elemento, factor o característica que puede cambiar o variar en diferentes situaciones.
Las variables son, digamos, fundamentales para comprender y analizar fenómenos, ya que representan diferentes aspectos que pueden ser medidos, comparados digamos, manipulados. Em, Todas estas magnitudes que pueden tomar valores cualitativos o cuantitativos se le llaman variables. Al valor que toma una variable es un caso concreto que se le llama característica. Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación puede afectar. Se aplica para personas u otros seres objetos para completar una acción. Lo que podemos decir de las reglas en la vida cotidiana igualmente, que una regla es una norma, principio o instrucción que establece cómo se relacionan e interactúan diferentes elementos, factores o variables en una situación dada. Las reglas proporcionan pautas de comportamiento y guían las acciones para lograr resultados específicos. Con esto se podría decir que las reglas son instrucciones o directrices establecidas para guiar el comportamiento humano en diferentes contextos. Pueden ser ya normas sociales, leyes, principios o pautas que rigen una actividad, una comunidad o una organización, incluso un juego. Las reglas existen para mantener el orden, la seguridad, la equidad y para facilitar la convivencia armoniosa entre las personas. Muchas gracias. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. A mí me tocó el procedimiento para elaborar la regla. Como primero, vamos a definir un propósito de la regla. El propósito es el conjunto de comportamientos o acciones permitidas en un contexto específico. La segunda sería identificar las variables o características que deseamos reglamentar. Estas pueden ser comportamientos específicos, tiempos, lugares, condiciones de uso de recursos, entre otros aspectos pertenecientes al contexto. Identificar a quién va dirigida la regla. Estas pueden ir a estudiantes, empleados, miembros de una comunidad y participantes de un evento, dependientes del contexto. La 4 es formular la regla. La regla debe ser clara, específica y fácilmente comprensible. El último paso es verificar. Asegurar que la regla sea clara y entendible, factible y que no sea contradictoria a otras reglas existentes. Gracias. El otro tema a ver sería la importancia y los beneficios de establecer buenos objetivos. Bueno, a mí me toca hablar sobre por qué es importante establecer objetivos. Bueno, primero tenemos que saber que un objetivo es una meta que nos proponemos para lograr y se establecen en objetivos específicos y generales. Los específicos son aquellos que se toman del general para poder cuantificar y medir cómo vamos estableciéndolos. Nos ayudan a desarrollar una estrategia que nos permitirá una motivación y un desempeño para alcanzarlo. Y estos no son principalmente académicos o profesionales, sino que también se rigen en la vida diaria, como proponernos levantarnos temprano o hacer ejercicio. También nos ayuda a tener un enfoque lineal y un autodominio sobre qué queremos lograr. Gracias. Otro tema que tenemos que ver serían cuáles son los beneficios de establecer buenos objetivos. Primero tenemos que comprobar los beneficios que vamos a tener al establecer esos objetivos, porque si nosotros no determinamos qué beneficios tendría, habría un problema, porque si creamos un objetivo y no vemos qué beneficio, en vez de tener un beneficio, vamos a tener algo malo. También aquí, como dice el texto, los objetivos ayudan a alinear el enfoque. Es decir, que yo si tengo un objetivo general, mejor dicho, yo voy a llegar, digamos, de manera paso a paso en vez de solo ir así directo, porque si no, vamos a tener problemas con ese objetivo. También los objetivos promueven un sentido de autodominio. Esto quiere decir que vamos a tener nosotros mismos el dominio de ese objetivo y que terceras personas no, no, no nos hagan nada. ¿Cómo se les explicará? Que que no se metan en el objetivo que sería nuestro. Y digamos que por supuestos beneficios ocurren cuando los objetivos están bien puestos, como han sido capaces de inspirar y conducen a la satisfacción,
que es cuando nosotros logramos completar el objetivo de manera exitosa. Gracias. Buenos días, compañero. Buenos días, ingeniero. A mí me tocó la importancia de considerar las alternativas y consecuencias. La, cons- la consideración óptima es que consiste en tratar de encontrar deliberadamente posibles soluciones y explicaciones o cursos de acción de un hecho de situación para analizar las ventajas y desventajas de cada opción, así como evaluar su viabilidad y recuperaciones a corto plazo o largo plazo. Por ejemplo, si un estudiante no completa sus estudios, puede decir a un compañero o profesor que repita para que pueda comprender. Es que las consecuencias que nos ayudan a tomar decisiones informadas o responsables. Mm, mm. Y las consecuencias de un estudiante que no comprenda puede ser que no, como digo, no es capaz de pensar y razonar en sus estudios. Mm, ¿Qué más? Y puede perder el año. Gracias. Hasta ahí no. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muy bien, chicos, gracias. Dejen de compartir la pantalla. Damos paso al siguiente grupo, por favor. Buenos días, ingeniero. Me informa si se puede visualizar el PowerPoint, por favor. Vamos. Bien, nosotros somos el grupo 4 y estamos, nuestros integrantes es Isamael Angulo, Simon de Saga, Saraí Guapulema, Klaus Aureas, Sebastián Saltos, Jair Quinatoa y Eric Saquinga. Bien, aquí vamos a ir desglosando los temas para que la comprensión sea más adecuada. Aquí tenemos, el primer tema es de las habilidades del pensamiento. ¿Nosotros qué podemos entender por la palabra habilidad? Pues la palabra habilidad no es nada más y nada menos que la destreza que tiene una persona para razonar. En este caso sería qué tan rápido somos nosotros para hallar las soluciones a diferentes problemas que podamos encontrar en el día a día de nuestras vidas. El siguiente tema es la memorización o razonamiento. La memorización, como su nombre lo dice, es algo que queda en nuestra memoria. Por ejemplo, pueden ser recuerdos o información que ha quedado grabada en nuestra memoria en corto o un largo plazo de tiempo. Aquí tenemos también sobre el método de enseñanza actual, que dice que en los últimos años, lamentablemente, la educación o los docentes a cargo se han encargado de enseñarnos a memorizar. Pero una de las grandes desventajas de este tipo de enseñanza sería que, por ejemplo, al momento de nosotros memorizar un texto de pie a cabeza, sería que si nosotros nos olvidamos una pequeña palabra o una pequeña línea de aquella información a lo largo del tiempo, nosotros por esa pequeña palabra que faltaría vamos a perder toda la información. El razonamiento, como su nombre lo informa, es la capacidad de razonar de cada persona. De hecho, esto es lo que nos diferencia de los animales según varios científicos.
La comprensión consiste en analizar el tema detenidamente una o varias veces hasta que nosotros podamos entender en qué consiste. El siguiente tema son reglas y variables. Las reglas son reglas o normas verbales escritas por la sociedad. Por ejemplo, encontramos reglas dirigidas para diferentes tipos de personas. Por ejemplo, aquí tenemos las personas privadas de la libertad, no van a tener las mismas reglas o normas que tenemos nosotros. También encontramos lo que son las variables. Como su nombre indica, es algo que varía con el tiempo, que no es fijo. Por ejemplo, serían las emociones de una persona, la cual varía de diferentes circunstancias que pueda pasar aquella. La definición de los objetivos. La definición de los objetivos es como, en este caso sería tener presente una meta al futuro, para que así nosotros podamos elaborar un plan o un calendario de qué podríamos ir haciendo paso a paso para llegar al objetivo que tengamos. Bien. Aquí encontramos también la palabra SMART, lo que significa específico, medible, alcanzable, realista y sobre esto. En específico tenemos que hay que seguir ciertas reglas, como por ejemplo pueden ser los objetivos tienen que ser planeados a corto plazo para que así podamos realizarlos. En objetivos generales y específicos, ¿cuál es la diferencia entre objetivos generales y específicos? El objetivo específico en este caso sería que nosotros tenemos que ir armando una estructura. En el caso, por ejemplo, que queramos montar una empresa, el objetivo general sería ese, montar una empresa. Pero el objetivo específico sería ir buscando la forma adecuada para hacerlo. En este caso tendríamos que hacer realizar una investigación de mercado para a quién va a ir dirigido la empresa, de qué se va a tratar, el dinero que vamos a necesitar para la capital. Las consecuencias. En las consecuencias también podemos relacionarlo con la tercera ley de Newton que dice que cada acción genera una reacción. Una consecuencia es nada más y nada menos que el resultado de varias acciones que nosotros hemos realizado. Estas consecuencias pueden ser positivas o negativas. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, que si nosotros pasamos estudiando toda la noche, ¿cuál sería la consecuencia del día siguiente? La consecuencia negativa sería que estaríamos físicamente cansados, pero la consecuencia positiva es que tendríamos el conocimiento suficiente para afrontar el examen o la prueba. Hay las alternativas. Cuando hablamos de alternativas, es la búsqueda de soluciones a problemas. Una vez que tenemos el problema, no nos vamos a estancar en ello. Tenemos que ir buscando las posibles soluciones que nosotros hemos planeado o pedir ayuda a gente que lo conozca. Y eso sería todo por el grupo 4. Gracias. Simon, una inquietud, ¿qué pasó con los compañeros? ¿El grupo es solamente usted? No, ingeniero, nosotros hicimos un grupo, entonces cada quien mandó la información. Estoy seguro que si pregunta a cualquiera de ellos, todos sabemos, recuerdo a la información. Gracias, Simon. Por cuestiones de tiempo vamos a tratar de continuar, ¿ok? Deje de compartir, por favor. Vamos a continuar. Siguiente grupo, por favor. ¿Será que le toca al grupo 5, Inge? Sí, por favor, siguiente grupo. No sé cómo. A ver cómo está esto. Preparen la diapositiva. Ya. Ahí sí se puede observar, Inge. Sí, chicos, por favor. Ya. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Bueno, pues a mí me ha tocado exponer sobre la semana 1 y la semana 2, que es sobre las habilidades de desarrollo del pensamiento. Por ejemplo, en el desarrollo del pensamiento podremos observar, se refiere a un conjunto de habilidades y mentales que permiten a una persona procesar y analizar, comprender, evaluar informaciones.
Por ejemplo, estas habilidades son fundamentales para el aprendizaje efectivo, la resolución del problema, del problema y toma las decisiones informadas. Bueno, y de ahí me tocaría la siguiente semana, que era sobre las reglas. Bueno, pues las reglas son normas o directas establecidas para regular el comportamiento el procedimiento en un determinado contexto. Puede ser formales o informales, escritas o implícitas en una variedad de situaciones, desde juegos y deportes hasta interacción social, trabajo, educación y gobierno. Esa sería la semana 2 y a continuación tendría el ejemplo. Procedimiento para elaborar la regla, por ejemplo, sería la definición del propósito de las reglas. Este es el primer paso que implica establecer claramente el objetivo. Definir el propósito de la regla sería también es el primer paso, establecer claramente por la regla que necesita el juego. De ahí sería identificar a quién va dirigida la regla. Importante determinar que las partes afectadas por la regla sería en el juego, que sería más afectado las reglas. De ahí seguiría formular la regla. En este paso, bueno, sería redactar la regla de manera clara y específicamente por todos los involucrados. La regla deberá describir claramente qué acciones son permitidas o requeridas en el juego. Verificar. Una vez que la regla haya sido formulada, es importante verificar su eficacia y su adecuación para lograr el propósito establecido. Ya, a continuación, mi compañero seguirá con la semana 3. Bueno, a mí me tocó la semana 3, que es definir los objetivos. Los objetivos son aquellos que se requiere lograr un tiempo determinado, expresan el propósito central de un proyecto o un plan y deben ser coherentes con la misión de la escuela, marcan el rumbo por el que se va a trabajar, pero no incluyen las acciones específicas. También tenemos otra definición de objetivos. Son logros que se requieren alcanzar a través del trabajo, es decir, que se planean las metas del trabajo antes de comenzar la redacción de la tesis. La siguiente página. Tenemos el objetivo general. Es una declaración amplia que describe lo que se pretende lograr de manera general o global. Es una declaración que proporciona una visión amplia y general del propósito del proyecto, de la iniciativa o la actividad. La precisa finalidad de un estudio, investigación, organización o empresa. Tenemos objetivos específicos, se trata de objetivos que provienen del objetivo general. Son objetos redactados con un verbo de menor nivel al verbo, en el que fue redactado el objetivo general del que proviene. El siguiente tema. Tenemos las consecuencias, considerar consecuencias y considerar alternativas. Considerar consecuencias. Al definir el objetivo es fundamental evaluar las posibles consecuencias de alcanzar esos objetivos. Esto implica analizar tanto las consecuencias positivas como las negativas que podrían surgir como resultado de la consecuencia de los objetivos. Esto ayuda a anticipar los impactos potenciales, tanto directos como indirectos. Tenemos considerar alternativas. Junto con la evaluación de la consecuencia, también es importante considerar alternativas al definir objetivos. Esto implica explorar diferentes enfoques, estrategias o cursos. Se pueden identificar las diferentes formas de abordar un problema o alcanzar un objetivo, lo que permite elegir la opción más efectiva, eficiente y adecuada. Eso sería todo. Gracias. Eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias. Muy bien, chicos, gracias. ¿Qué pasó con ustedes? Solamente son dos. Perdón, Inge, no le escuché bien. ¿Qué pasó con ustedes, chicos? ¿Por qué es el grupo solamente de dos? Es que lo que pasa es que Inge, no, los otros compañeros dijeron que ya estaban llenos, y ya pues no nos respondían, Inge. Por eso decidimos hacer mejor entre dos personas nomás, Inge.
Luego aclaramos eso. Gracias, chicos. Listo, Inge. Siguiente grupo. Deje de compartir la pantalla, por favor. Buenas, ingeniero. Ratito, licencia, ya le compartimos. Nuestro grupo, nosotros somos, creo, el último grupo. Estamos conformados por Jackson Bajaña, Lady, Lady Rodríguez y mi persona. Le voy a compartir la pantalla. No hay problema si la presentación la hice en Word. Es que yo pensaba que era en Word. Ok, comparte. Ahí está, la presentación. Es que la hice en Word. A ver, nosotros somos el último grupo. Y tenemos nuestro tema de exposición, las habilidades de desarrollo del pensamiento. Estamos conformados por mi persona, José Barzola del Salto, Ley Rodríguez y Jackson Bajaña. ¿Encuentra aquí mis compañeros? Sí, no sé. A ver. Ya. Buenos días. A mí me tocaba presentar sobre las habilidades del pensamiento. Tipos hay procesos mental y voluntarios e involuntarios mediante los cuales los individuos desarrollan sus ideas acerca del entorno. También son importantes en la vida cotidiana porque permite al ser humano pensar, actuar de manera generalizada, adquirir conocimiento, desarrollar habilidades y actitudes necesarias en su vida personal. Posteriormente cobran importancia para el desarrollo de un pensamiento lógico. También son procesos indispensables y que hay que desarrollar con la finalidad de tener una respuesta objetiva de los distintos fenómenos de la naturaleza, la sociedad y el propio pensamiento. Dicen que a lo largo las investigaciones han demostrado que los estudiantes aprenden mejor participando de manera activa, significativa, contextualizada, diversas metodologías, con mapas conceptuales o los paisajes de aprendizaje, ayudan a generar contenido más dinámico y conectado a las situaciones de sus entornos más cercanos. También me ha tocado explicar sobre las reglas. En la vida cotidiana trabajamos con datos referidos a variables. La variable es una condición o característica determinada sobre la que obtendremos información. El dato es el valor de cada variable que asumirá el individuo determinado. Las reglas cubren una amplia gama de temas, desde la construcción hasta la nanotecnología, desde la gestión enérgica hasta la seguridad y salud. Pueden ser muy específicos como en caso de un tipo concreto de producto o más generales como prácticas de gestión. El objetivo de una regla es proporcionar una base fiable para que la gente pueda compartir las mismas expectativas respecto a un producto o servicio. La regla específica y hace referencia a aspectos más concretos. Las reglas nos indican lo que está prohibido y lo que no, el modo de actuar que está admitido y el que no, la forma del que debe hacerse una cosa o la que no. Características de las reglas. Ser específico, ir al grano en sus puntos o no perderse de las informaciones no pertinentes. El orden. Ser ordenado. Las partes de un reglamento deben leerse conforme a un orden lógico que permita a sus usuarios buscar directamente la información específica. Ser imparcial. Dado que hablamos de normas o leyes, está claro que deben ser objetivos y precisas. Ser claro, debe estar perfectamente escrito de manera legible y comprensible sin necesidad de aclaraciones y traducciones o claves secretas o otros documentos. Ser de común aceptación. Todos los individuos a los que añade el reglamento debe conocerlo por igual, dado que no se puede atacar normas que se ignoran. Ser explícito. Las normas de un reglamento deben estar redactadas de manera clara y frontal. Existen muchos tipos de reglas en el mundo. Las reglas gramaticales, aquellas que son propias del idioma y regulan el modo en que se usa y
y su función. Las reglas de cálculo, aquellas que se aplican en un sistema matemático o de medición. Reglas de juego, aquellas que pertenecen a un ámbito lúdico, como un deporte, un juego de mesa o otra naturaleza. Reglas jurídicas, aquellas que están contempladas en un código jurídico, o sea, o ley, o que rigen en actividades de determinado sector social. Reglas de tránsito de tipo jurídico también son que regulan el modo de circular un automóvil en las vías de nación. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, ingeniero. Los objetivos de las reglas, los objetivos regulares o sumatorios son objetivos que caracterizan a las reglas para tener un objetivo que no varíe o no se mantenga en un solo lugar. Por ejemplo, el objetivo nos ayuda a mantener en qué queremos enfocar las reglas, si queremos reglas de tránsito, reglas estudiantiles, reglas laborales o reglas, ¿cómo se llama? Reglas deportivas. Estos objetivos a mantener estas reglas nos puede ayudar a llevar un confiable manejo de las situaciones, de la labor, etc. Las características de un objetivo varían de tipo de regla, el tipo de situación, como el estudiante y profesor. En las reglas de estudiantes, el estudiante no tiene que llevar celulares, no tiene que portarse de forma altanera con los profesores, mientras que en las reglas del objetivo de los profesores es llegar a tiempo, tener un horario fijo en la de llegada a las aulas. Ese sería el objetivo. El objetivo general y específico define a qué se va a dedicar esa regla o a varias reglas. Objetivo general y específico. Ya, por favor, compañero, puede bajar el siguiente. Siga. Levante. Como dije, el objetivo específico estándar. El objetivo estándar de una regla es específicamente a ese objetivo, mientras el relevante es el que más importa dependiendo a lo que se va a dedicar la regla. Por favor, compañero, baja a la siguiente. Baje. Al siguiente tema de la semana, consecuencias y alternativas. La consecuencia y alternativa la va a tocar un poco mi compañero, Barzola. Entonces, consecuencias y alternativas. Se conoce como consecuencia aquello que le resulta a causa de una circunstancia, un acto, un hecho previo. Así, toda acción tiene efecto de una consecuencia, sea de tipo positivo o negativa, en términos humanos y sociales. Los individuos son responsables por las consecuencias de sus actos o decisiones. Sin embargo, existen hechos impredecibles que no dependen de intervención humana y también generan consecuencias. Estos se constituyen en casos fortuitos o de fuerza mayor, que exoneran de responsabilidad al individuo. Considerar consecuencias. Cada acción, hecho o suceso genera una consecuencia. Esta consecuencia puede ser a corto o largo plazo. Las consecuencias no debemos ignorarlas, ya que estas nos alertan provienen sobre eventos que pueden suceder a futuro, ya sean estas buenas o malas. Para poder considerar correctamente una consecuencia es necesario mirar hacia el futuro e imaginar lo que podría pasar si tomáramos dicha decisión. Aquello que ya hemos imaginado, ya sea a corto o largo plazo, es la consecuencia de la acción que haya generado. Considerar consecuencia implica mirar hacia el futuro para prever los resultados de una acción o plan. Nos pone alerta de lo que nos vienen para bien o mal. Alternativas. En la etapa de identificación del problema y alternativa de solución se analiza la situación actual. Se crea una visión de la situación deseada y se seleccionan las estrategias que serán implementadas para alcanzarlas. En la etapa de identificación del problema y alternativa a la solución se analiza la situación actual. Se crea una visión de la situación deseada y se seleccionan las estrategias que serán implementadas para empezarla. Esta etapa incluye análisis de los involucrados, análisis del problema, análisis del objetivo, análisis de alternativas de solución, construcción de la idea planteada. Considerar alternativas. La operación del procesamiento o proceso del consideramiento de alternativas
Nos permite identificar posibles explicaciones de un hecho o situación y nos ayuda a encontrar posibles cursos de acción o posibles opciones al hacer una selección, una escogencia. Consiste en tratar de encontrar deliberadamente posibles soluciones, explicaciones o cursos de acción de un hecho o situación. Muchas gracias. Gracias, chicos. Bien, vamos a continuar con el siguiente grupo, por favor. Ya le comparto el listado un rato, por favor. Listo. Muy bien, se ve. A nosotros parece que somos el último grupo. Estamos conformados por Brian Paguay, Jackson Fernández, Sebastián Díaz, Christopher, bueno, Changa, Nayeli García, Samuel González y mi persona, Michael Aguilar. Vamos a empezar respondiendo. Mi compañero va a empezar primero. Le cambias, por favor. Habilidades del desarrollo del pensamiento. El principal propósito de esta asignatura es incrementar la calidad de nuestra vida y de nuestro trabajo, ya que la calidad la determina de nuestro pensamiento. ¿Le puedes cambiar, por favor? ¿Qué es una habilidad del desarrollo del pensamiento? Estas son capacidades mentales fundamentales que nos permite procesar información para resolver problemas y tomar una decisión y aprender de manera efectiva. Estas habilidades son esenciales en todas las áreas de la vida y el aprendizaje. Les voy a dar ejemplos de pensamientos. Pensamiento crítico consiste en analizar de manera objetiva la información. Pensamiento creativo se refiere a la capacidad de generar ideas nuevas y originales. Pensamiento analítico se trata de descomponer problemas complejos en componentes más pequeños, como por ejemplo en matemáticas, física o química. En pensamiento reflexivo consiste en examinar críticamente nuestras propias creencias, valores o acciones, también para autoevaluarnos y reflexionar sobre nuestras experiencias y aprendizajes. Pensamientos estratégicos implica planificar y ejecutar acciones de manera deliberada para lograr metas específicas. Estas habilidades del pensamiento son independientes para desarrollar el éxito personal y profesional. Gracias. Buenos días, compañeros. Buenos días, ingeniero. A mí me ha tocado hablar sobre las variables y las reglas. Las reglas son todas las pautas o lineamientos que rigen la conducta o comportamiento de una colectividad. Pueden ser estas reglas regidas a la escuela, al colegio, las leyes de la Constitución. Algunos ejemplos también pueden ser las ordenanzas cuando rigen un colegio. Por ejemplo, una regla que sería el uniforme y no llevar prendas de otro color, etcétera. Mientras que las variables serían las características, cualidades o propiedades que pueden adquirir diferentes valores y susceptibles de ser cuantificado o medidas en una investigación. Los ejemplos podrían ser una característica de una persona que puede ser que tiene los ojos azules, tiene el cabello castaño, etcétera. Gracias.
Buenos días, licenciado y compañeros. Bueno, yo voy a explicar un poco sobre lo que es el objetivo, los objetivos generales y específicos. Son partes fundamentales de un trabajo académico como una tesis o un proyecto investigativo. El objetivo general es la meta global de toda la investigación de un tema en específico. Se expresa de forma concisa y claramente. Indica lo que quiere lograr y su alcance. El objetivo general abarca globalmente todo lo que se espera de la investigación y responder a las preguntas ¿qué o para qué? Por lo general hay uno solo a partir de la cual se desarrolla el trabajo. Por ejemplo, en el objetivo general iría un ejemplo como analizar los niveles de contaminación atmosféricos en la Ciudad de México para establecer las políticas de protección al medio ambiente. En objetivos específicos son los pasos concretos para alcanzar el objetivo general. En estos se detallan los objetivos de las acciones de los procesos necesarios para llevar a cabo la investigación. Por lo general se plantea varios objetivos específicos, en los cuales para sacar el objetivo general, que viene a ser como el tema principal de la investigación. Y en esos podemos tener un punto, cuantificar los niveles de gases de contaminación atmosféricos en la ciudad. Es un punto para poder sacar el tema general, que viene a ser analizar los niveles de contaminación atmosféricas en la Ciudad de México. Muchas gracias. A mí me tocó dar consideración y consecuencias. Las consecuencias tienen cada acción, un hecho o un suceso que genera una consecuencia, que puede ser tanto como a corto plazo o a largo plazo. Las consecuencias no deben ser ignoradas, ya que estos nos alertan o provienen sobre eventos que pueden suceder a través del tiempo, tanto malos como buenos. Para poder considerar correctamente una consecuencia es necesario mirar hacia el futuro o imaginarnos qué podría pasar si nosotros hacemos algo, una acción. Así podría pasar cualquier cosa mediante nuestra acción. Aquello que hayamos imaginado, ya sea a corto o a largo plazo, es la consecuencia de acción que se haya generado. Ejemplo, como en un algoritmo, cuando cambiamos algo del código, podría cambiar totalmente el código, eso sería una consecuencia, algo por el estilo. Ya. A mí me tocó la parte del proceso de construcción del conocimiento. Bueno, aquí se aplica las habilidades para el aprendizaje, la retención de conocimiento y información que nosotros tenemos para poder desempeñarnos exitosamente en algún ámbito o recrear, tener mejores formas de poder solucionar un problema. También tenemos aquí, por ejemplo, el razonamiento y la retención que tenemos al memorizar. Pero, por ejemplo, la memorización no sería una manera factible de poder retener información, ya que podemos tener a corto plazo una información en el cerebro, pero se nos borra rápido. Entonces también podemos tener, por medio del razonamiento, que podemos nosotros construir ideas de una mejor manera, analizar el problema que estamos o la información y retenerlo en nuestro cerebro por mucho más tiempo, para así poder realizar de manera más clara y concisa nuestros problemas. Gracias. ¿Algo más que acotar, chicos? Falta un compañero, pero parece que no está. Así que voy a dar yo.
El considerar las prioridades es un proceso que nos permite seleccionar un grupo de opciones de lo que es lo más importante. También, como les digo, también a las que más ajustan a un criterio que están definido de antemano. Para seleccionar lo más importante, o sea, la prioridad, se requiere saber la razón que nos lleva a esa selección y no a otra. Lo que nos lleva para poder elegir esa prioridad y podernos ir por ese camino. Esto también se requiere tener un criterio de selección o de una prioridad. Al considerar la prioridad, es estar eligiendo la mejor opción para poder llegar a una conclusión clara. Eso sería todo de nuestro grupo. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. ¿Hay algo más que de pronto alguien tenga que acotar, algún grupo o algo? Chicos, una sugerencia nada más. En cuanto a las presentaciones, siempre traten de hacer una buena preparación. La lectura no es conveniente porque obviamente eso demuestra que no hay preparación precisamente, ¿no? Y estamos hablando de un tema bastante importante entre el razonamiento, la memorización y, bueno, otros procesos de las habilidades. Pero dentro de todo esto, chicos, les recomiendo que siempre traten de entender lo que van a hablar. Y por último, no soy partícipe de las lecturas, pero también deja ver que hay mucha falencia incluso en cuanto a la lectura. ¿Ok? Tengan presente eso. Debo decir que no todos los grupos han estado preparados de la mejor manera. Sin embargo, también tengo que opinar con respecto a la distribución de los grupos. Yo les había sugerido que tratemos de hacer equitativos los grupos. ¿Listo? Entonces, esa situación lo vamos a arreglar la siguiente clase. Por ahora, chicos, solamente les pongo en consideración estas pequeñas observaciones en contexto general. Creo que es bastante bueno o aceptable la presentación de ustedes, a excepción de lo que les dije que en algunos casos se vio lecturas, más no exposiciones. Entonces, chicos, tengamos presente ese asunto. Bien. Chicos, por una situación bastante emergente fuera de mis manos, pues vamos a dejar esta clase por el momento aquí. Vamos a terminar ya. Tengo que trasladarme a la universidad a la ciudad de Guaranda, así que chicos, sepan disculparme, ¿ok? Y la próxima clase nos vemos. Bien, gracias por su participación, chicos. Muchas gracias, Ya, Inge. ingeniero, gracias. Una pregunta. Sí. ¿Cómo hará para tomar la lista? Chicos, estamos registrados por los grupos. La verdad, estoy tratando de ingresar a la plataforma, pero al parecer hay inconvenientes y no me permiten registrar. Bien, pero de todas maneras ya queda constancia aquí en el registro del Zoom de quienes hemos estado presentes. ¿Listo? Bueno, chicos, nos vemos la próxima clase, ¿ok? Hasta luego. Hasta luego, Inge, gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.